Hola, buenas tardes. Bueno, siendo las 19 horas, que es la hora convenida, vamos a dar inicio al evento de hoy. Quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que nos acompañan, a las empresas e instituciones que colaboran con nosotros y que nos permiten hacer este tipo de eventos. Voy a leer primero el calendario de las próximas actividades que tenemos planificadas. El próximo martes 6 vamos a estar hablando de política provincial con José Corral, ex intendente de la ciudad de Santa Fe por 2 periodos, expresidente de la Unión Cívica Radical Nacional, y con el señor Javier Meyer, actual intendente de la ciudad de Las Rosas. El lunes 12 vamos a tener una visión norteamericana del descubrimiento de América, en celebración, digamos, de la fecha, con Virginia Tukey, que es representante de los republicanos en Argentina. El martes 20, junto a Asociación Conciencia, vamos a tener el segundo encuentro para colegios secundarios. Vamos a hablar sobre partidos políticos y vamos a tener la presencia del doctor Daniel Sapsay. El sábado 24 tenemos el certamen de dibujo y pintura para los niños de primaria. Es el quinto certamen que organiza la asociación y primero virtual. Y en los últimos días de octubre, todavía no tenemos la fecha confirmada, vamos a tener un importante evento relacionado a la producción. Quiero comentarles que uno de los proyectos más importantes que tenemos en cartera en la asociación es una diplomatura en negocios orientada hacia los mercados de capitales. La organizamos en conjunto con la Bolsa de Comercio local y es muy destacable, mejor dicho, los docentes que van a integrar esta diplomatura son docentes de reconocida trayectoria a nivel nacional. Una novedad que tenemos en la asociación, que hemos abierto un nuevo espacio que hemos dado en llamar Plaza Libertad. Plaza Libertad va a ser un encuentro abierto a todo el público que comparte nuestras ideas de defensa y de consolidación de las ideas de la libertad, de las ideas de la república, de las ideas de la democracia. Ya vamos, en la medida que vayamos consolidando la idea, se la vamos a hacer conocer. Ahora quiero invitar al señor Fabián Ver, que es director de Relaciones Institucionales de la Asociación, hacer un saludo. Fabián, no sé si me está escuchando, Fabián. Sí, lo escucho. Bueno, adelante, Fabián, si quiere conectar su cámara. Ahora la conecto. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Fabián. Sí, soy Fabián Berg y es un gusto tener como invitados al señor Espina y al señor Blanco, y quería agradecerle en nombre de la institución o de la asociación la complacencia que tuvieron con nosotros de estar presente en este evento virtual. Los dejamos en manos de ellos, así después hacemos las preguntas correspondientes. Adelante, Alberto. Bueno, gracias, Fabián. Ahí estoy tratando de encontrar a los invitados. Acá creo que está Agapito Blanco. Agapito, si me escucha, tiene que conectar su micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Agapito? Buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal, Agapito Blanco es concejal de la ciudad de Rosario, es una de las personas con la que vamos a tener el encuentro y uno de los expositores para el día de hoy. El segundo es el diputado La Espina. No sé si está ya en la sala, no lo encuentro. No sé si usted, Agapito, mientras llega La Espina, nos quiere saludar acá a la concurrencia. Perfecto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Civil Río Paraná, a vos, Alberto, en carácter de presidente,
a Fabián Berg, el representante institucional de la asociación, por la coordinación que ha llevado adelante, y obviamente a todos y cada uno de ustedes por dispensarnos este momento de su día para dedicarnos un rato a escucharnos. Perfecto. Bueno, no encuentro a Luciano Laspina. Le voy a mandar un mensajito por las dudas. Un segundo. Sí, como no, adelante. Ahí me manda un mensaje, me dice que está escuchándolo al ministro Guzmán en unas declaraciones que no son menores y probablemente hagan al contenido de la charla. Así que, si les parece, podría comenzar yo mientras Luciano se conecta en unos minutos. Sí, Agapito, por favor, adelante. Bien, perfecto. Bueno, a ver, claves para una recuperación tiene que ver fundamentalmente, y obviamente en el contexto que estamos, no solamente con un problema de Adelante, Agapito, te escuchamos, ¿eh? Perdón, tengo... Bueno, vamos a tomarnos unos minutos entonces esperando que llegue el diputado Laspina. Agapito aparentemente ha tenido algún problema técnico, pienso. Ahí está, Agapito está entrando de nuevo. Agapito, ahí está. Perdón, no sé qué pasaba, se me había puesto la pantalla totalmente ciega, apenas los escuchaba, pero bueno, ahora sí. Bueno, les decía, claves para una recuperación puede interpretarse a priori como un concepto meramente de índole económico, pero la realidad es que es solo una parte del problema. Argentina necesita desde hace décadas un acuerdo económico estructural, pero por sobre todas las cosas, y esto obviamente lo hemos charlado en infinidad de oportunidades, un acuerdo político. Porque en definitiva, la mayoría de los problemas que tiene la sociedad argentina, y ya remontándonos a muchísimos años atrás, terminan siendo problemas meramente políticos. O es la política la que en definitiva tiene la gran responsabilidad en su resolución. En lo que a mí respecta, quisiera dejarle algunos conceptos que a mi entender son claves a la hora del título de esta charla, ¿no? Que tiene que ver con claves para la recuperación. Permanentemente estamos diciendo que Argentina tiene todo o casi todo para ser un país exitoso, para ser un país líder incluso a nivel mundial, como alguna vez supo serlo. Pero la realidad es que el casi todo termina siendo, y si pudiéramos hacer un checklist, nos daríamos cuenta que lo único que nos falta, y que no es menor por otro lado, es la cuestión política, la dirigencia política. Tenemos un gran déficit
de deficiencia en lo que tiene que ver con la gestión política y aquellos que nos interpela como actores de ese protagonismo. Se dice, o la gente dice que la política es una porquería, pero en realidad la gente no tiene un problema con la política, la gente tiene un problema con los políticos. La política es una herramienta extraordinaria que tiene la democracia para transformar positivamente distintas realidades. Y hay sobradas muestras y experiencias en todo el mundo que así lo demuestran. Pero en estas latitudes, y como dijimos antes, parecería que la cosa no funciona, no ocurre, no pasa. Lo cual me atrevería a decir que todo problema, y como dije antes, es político, es meramente político. Todo lo que nosotros analicemos por arriba, por abajo, por el costado, en la cadena de análisis de cualquier problema, el eslabón común, el eslabón determinante, el denominador que termina resolviendo es la política. Y es precisamente ahí donde se produce sistemáticamente la falla. Esto obviamente tiene que ver porque el concepto en el cual la dirigencia política debería estar a la altura de las circunstancias que se le demanda, no está siendo ponderado por la sociedad. No es casual que nuestro presidente denoste la meritocracia, pero lo hace porque en resumidas cuentas le habla a una mayoría distraída que no comprende en realidad lo que está hablando. Porque de alguna manera en esta contraposición permanente que genera la dirigencia y la política, en el cual se hace política, valga la redundancia, con el descrédito, con la grieta, se hace política con el disenso y no con la construcción, hay un sector de la población, en este caso interpretado fundamentalmente por la oposición, que hace de la meritocracia su bandera, que hace de la meritocracia la perspectiva para poder resolver nuestros problemas. Y en ese sentido es donde Alberto Fernández toma esta frase, denosta a la meritocracia, porque, insisto, le está hablando, como decimos en el barrio, le está hablando a su tribuna. Ahora, esto ya lo sabemos, pero en la Argentina ya hace 70 años que cuando lamentablemente inicia un proceso en donde se cambia libertad por doctrina, en donde se cambia educación por alfabetismo, que no es lo mismo alfabetizar que educar. Cuando se cambia el mérito, la formación y la honestidad por simulación y por relato, cuando al que hace se lo cambia por el que dice, cuando se permitió que a los empresarios, a los productores, a los comerciantes se los indique con los peores adjetivos, cuando se le quitó al trabajador su dignidad, cuando al pobre se le quitó su capacidad de reinvención, de superación, cuando se anula la independencia de poderes y cuando sobre pretexto de una estabilidad laboral se bastardea la administración pública, lamentablemente se entra en un proceso de degradación que ya está incorporado en generaciones enteras que entienden esto como su normalidad estructural, donde se confunden obviamente privilegios con derechos. Hoy la mayoría de los sectores que reciben prebendas del Estado, que reciben subsidio del Estado, lo están incorporando como un derecho y no como un privilegio, como una cuestión atemporal o como una cuestión coyuntural que debería determinar en algún momento. No, ya está incorporado, ya lo tienen asimilado como un derecho y es muy difícil salirnos de eso. Ahora, ¿cómo podemos salir de esa situación? Y obviamente tenemos primero interpretar que esos ciudadanos, con todo su derecho y con todo su legítimo derecho, dirimen elecciones. Pero la triste noticia es que en las últimas décadas este sector de la población ha votado personajes en lugar de personas. La política se ha convertido, a mi modo de ver, en una gran simulación, un compendio de títulos sin ningún contenido.
en donde fundamentalmente se produce esto por dos factores. Primero, porque la mayoría de la gente ignora cómo funciona el mundo desarrollado y cuál fue el proceso de ese desarrollo. A partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la generación de los baby boomers, en donde el capitalismo proactivo, el capitalismo virtuoso transforma realidades, genera movilidad social a partir de la inventiva, a partir del ingenio, pero por sobre todas las cosas a partir del trabajo. Ese pedazo de la historia, insisto, por esta contaminación populista que se hace desde hace muchísimas décadas en la Argentina, no está incorporado como el camino, no está incorporado como el sendero a seguir. Y obviamente esto tiene más que ver con que ese sector de la población que no mira a quienes votan, no contrasta a quienes votan, no tienen un seguimiento en términos de lo que les dijeron referenciado con lo que se hace. Lo peor de todo es que la política eso lo sabe. El hecho de que la gente no mire, el hecho de que la gente no nos observe lo que hacemos día a día, que no haga una auditoría de nuestra labor, tiene que ver precisamente por esto, ¿no? Porque la gente, o la Argentina, o nosotros tenemos una democracia delegativa y no participativa, en donde muchas veces nos dejamos encantar por discursos que tienen más que ver con recetas mágicas en la resolución de nuestros problemas. Yo muchas veces, cuando tenemos contacto o consultas con distintos comunicadores de la política, y sobre todo de la comunicación política, permanentemente nos dicen que tenemos que eliminar de nuestro discurso algo que a mi modo de ver es dramático. Nos dicen que tenemos que eliminar palabras como trabajo, como esfuerzo, como sacrificio, porque dicen que esas palabras no empatizan, que lamentablemente la gente quiere escuchar esto que decía, ¿no? Una democracia delegativa en donde el político de turno les va a resolver el problema sin ninguna participación, sin ningún tipo de asociación con lo privado, con el ciudadano. Miren, la política ha tomado nota de esto, vergonzosamente ha tomado nota de esto, y se ha convertido en esto que les decía de una gran simulación. Y para eso les voy a contar una anécdota. Aquí en Rosario había un periodista, un reconocido periodista, honesto periodista, que todos los años, sobre final de año, hacía un análisis de la participación de los concejales en la ciudad de Rosario, de su trabajo, de su labor legislativa, ¿no? Entonces lo hacía en términos cuantitativos, lo hacía en términos numéricos, entonces decía, bueno, Blanco tiene, no sé, 300 proyectos, González tiene 500, Mengano tiene 40, Sultano tiene 220, fulanito está flojo, tiene 4, y eso terminó haciéndole un daño muy grande a la política. Y yo esto lo hablé una vez con él, y le expliqué, obviamente cuando le dije, mirá, la verdad que tus análisis anuales, más allá de la buena intención, tiene un gran problema. Y el problema es que ha pauperizado la labor legislativa. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que deberíamos de hacer en términos de análisis de esa labor es en cuanto al contenido de los proyectos y no en cuanto a la cantidad. Y le voy a decir por qué. Porque en realidad, hoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que empezó a pasar a partir de esas intervenciones periodísticas? Los concejales empezaron a hacer o a meter proyectos absolutamente menores. Por ejemplo, un estudio fitosanitario, un cartel de pare, un elemento de control de tránsito, como puede ser una loma de burro o un badén. Empezaron a meter proyectos relacionados con tapar baches, entonces en una cuadra aparecen 3 expedientes donde dice tápese el bache de calle Larrea al 1922, Larrea 1938 y Larrea 1949. Una vergüenza. ¿Por qué? Porque ese expediente que se presenta tiene un número y tiene el mismo número y la misma ponderación que un expediente elaborado, que un proyecto de ordenanza que en resumidas cuentas podría estar transformando la vida de los ciudadanos. A partir de eso, ya hace 2 años que tuve esa charla,
Afortunadamente el periodista no realizó más esos informes y empezó a mirar más detenidamente los contenidos de los concejales y empezó a hacer una valoración de esos contenidos y de esos concejales. Me parece que eso de alguna manera demuestra cómo la política, a raíz de las señales que da la gente, de las señales que dirimen su trabajo, tiene esa capacidad permanente de mutación y adaptación, no para lo virtuoso, no para la transformación, no para decir, che, ojo que tenemos que generar proyectos que le cambien la vida a la gente. Simplemente se dice, tenemos que generar proyectos y de esa manera inventamos cualquier cosa para zafar de la coyuntura. Pero la realidad es que el problema tiene cuestiones de proporción, de porcentajes, tiene que ver con la calidad de las personas que interpretan la política y que son los actores de la política. La mayoría de los actores de la política, y si no, tendríamos otro país, su trabajo solo se centra en la elaboración discursiva y facilista de, como decíamos antes, lo que la gente quiere escuchar y que no es ni más ni menos que estas recetas mágicas. Y obviamente, mis queridos amigos, creo que para revertir este proceso de degradación y por otro lado sumar al título de esta charla, que es las claves para una recuperación, en primer lugar debemos salirnos de la expresión de deseo, debemos salirnos de esta historia permanente cuando decimos hay que hacer esto, hay que hacer aquello, los políticos deberían hacer esto, los políticos deberían hacer aquello, pero la realidad es que más allá de que lo sabemos, la cosa no está ocurriendo, no está pasando, y fundamentalmente porque la política, a mi modo de ver, le ha tomado el tiempo a la gente. Con lo cual, la clave de la recuperación, creo yo, fundamental en el proceso que nos queda hacia adelante, es salirnos de esa expresión de deseo, es de alguna manera cambiar, hacer lo posible para que el año que viene se cambie la composición política, sobre todo referenciada en lo que ha ocurrido en las últimas décadas, ¿no? Debemos reemplazar la política por mejores políticos, por personas que puedan interpretar el virtuosismo que tiene la política como una herramienta de transformación, que es lo que les comentaba al principio. Pero lamentablemente debo decirles que para que eso ocurra hay que involucrarse, hay que incorporarse a lo público, el que pueda de alguna manera, y si tiene tiempo y si tiene ganas, intentar involucrarse con aquellos actores que los representan, con los políticos que ustedes sienten que pueden interpretarlos, que pueden representarlos, para acompañarlos, para auditarlos también, para controlarlos, para mirarlos, pero fundamentalmente para que no se sientan solos a la hora de dar esta pelea. Insisto, si no lo pueden hacer en forma directa, colaboren con quienes consideren sus representantes, mírenlos, audítenlos, pero sobre todas las cosas, apóyenlos. Es un dato de la realidad. Entiendo que la mayoría de ustedes están muy involucrados en su derrotero diario, en la incorporación de nuevas alternativas para superar esta crisis. Entiendo que la mayoría de ustedes trabajan 10 o 12 horas tratando de sobrevivir en esta coyuntura, pero hay que hacerse un lugar. Hay que militar los conceptos de democracia, de república, de propiedad privada, de libertad de expresión, y hay que mirar a la política, y hay que auditarla, y hay que controlarla. Si no, lamentablemente, mal que nos pese,
cuando seamos de Venezuela será demasiado tarde. Gracias. Bueno, Agapito, muchísimas gracias. Muy destacada la exposición y personalmente comparto 100% de las palabras. Bueno, ya está acá el diputado Luciano Laspina, que es la otra persona de los expositores que vamos a tener en el día de hoy. Así que, bueno, vamos a darle la palabra al diputado y después vamos a tener un momento de preguntas para los dos expositores. Así que, diputado Laspina, buenas tardes. Por favor, habilite su micrófono, ¿está? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá, por compartir este momento diría, un momento de la historia también Argentina sumamente delicado, obviamente por el momento que está pasando nuestro país en términos de una crisis económica y social, como no se veía, yo diría, desde la gran crisis del 2001-2002. Tenemos una pobreza que en el primer trimestre, o sea, con un mes apenas de medidas de confinamiento, llega al 40% y que hoy probablemente esté bastante por encima de ese nivel, que tenemos una tasa de desempleo del 13,5% cuando se mira a nivel país, pero cuando uno analiza bien esas cifras, en realidad ocultan que hay una enorme cantidad de gente que dejó de buscar empleo por miedo a enfermarse, y porque además no tenía sentido buscar empleo, lo cual eso se registra como una caída del desempleo, que no es real, digamos, es gente que directamente se desincentiva a buscar empleo, pero aún con ese factor, la tasa de desempleo en el Gran Santa Fe es del 20%, en el Gran Córdoba del 19% y en el Gran Rosario del 18%. Son cifras de desempleo que no se veían desde la crisis de finales del 2001, principio del 2002, y obviamente con niveles de pobreza también extremadamente elevados. El segundo factor es que esos números socioeconómicos se dan cuando Argentina no parece estar saliendo de la crisis, sino más bien entrando. Y básicamente digo entrando porque todavía la solución de los principales problemas que explican esta debacle argentina todavía no tiene un horizonte claro. Argentina tiene hoy una trilogía de factores que generan esta coyuntura tan dramática. Yo diría la primera, obviamente, es como todo el mundo, la crisis sanitaria y la pandemia. La segunda son las dificultades económicas que Argentina arrastra desde hace mucho tiempo y que se agudizaron con la crisis externa del año 2018 y obviamente después de las PASO de agosto del 2019 con una gran crisis de confianza que llevó a la reestructuración de la deuda, a desdoblar el tipo de cambio y a generar todos los problemas e inconvenientes que hoy vemos en la economía. Y el tercero es una depresión estructural que lleva más de 10 años, que comenzó cuando el kirchnerismo dinamitó las bases del crecimiento económico, que yo lo podría resumir con un simple indicador, digamos, creo que es el que mejor resume las dificultades que tiene el sector privado para crecer e invertir en la Argentina, que es un ranking que elabora el Banco Mundial, que es una metodología homogénea a nivel de todos los países del mundo. Argentina ocupa en materia de peso, carga impositiva sobre las empresas, el puesto 189 sobre 190 países. Tenemos una calificación, porque el Banco Mundial califica a los países según la estructura tributaria, igual a 0. O sea, ni siquiera tenemos el 3 del aplazo, tenemos un 0 redondo, y compartimos ese triste podio con una islita africana que siempre me olvido el nombre, que es el país 190. Para que se dé una idea, la carga teórica sobre las empresas argentinas es del 106%. ¿Qué significa? Que si las empresas argentinas pagaran todos sus impuestos, quebrarían todas. El promedio de Latinoamérica es 47%. O sea, menos de la mitad que la carga que soporta un empresario argentino promedio. Brasil tiene 65%. Está entre los peores países y está mucho mejor que nosotros. Está en el puesto 175.
con una carga promedio del 65% sobre las ganancias empresarias. Venezuela tiene una carga impositiva sobre las empresas del 75%. O sea que Argentina está en materia de impuestos sobre las empresas peor que Venezuela, que hoy por hoy es un estado fallido, como ustedes saben, es un país digamos, cuyo PBI cayó 70% y está en el medio de una hiperinflación, además de una dictadura, obviamente, ¿no? Argentina comparte, junto con Brasil y Venezuela, el triste podio de ser los tres únicos países de Latinoamérica que hace 10 años que no crecen. En el caso de Venezuela colapsó su economía, pero en el caso de Argentina está 10 años en el mismo lugar. El PBI per cápita de Argentina hoy, o sea, el PBI por habitante de Argentina hoy, es prácticamente el mismo que el año 1974. O sea que Argentina lleva una larguísima decadencia, con varias décadas perdidas, obviamente finales de los 70, los 80, con muchísimas dificultades, crecimiento en parte de los 90, caída y recuperación en los primeros años del 2000 después de esa caída, y vuelta a estancarse y a caer este año, digamos, de manera virulenta, obviamente por el impacto de la pandemia, sumado a yo diría dos factores, que ha sido el desmanejo que hizo el gobierno de la pandemia. El gobierno optó en materia de administración de la crisis sanitaria por una solución, como decimos los economistas, una solución de esquina, una solución extrema, que fue aislar a todo el país durante mucho tiempo, al principio, cuando había muy pocos casos, y sostener esta cuarentena durante muchísimo tiempo, lo cual tuvo un costo económico muy grande, y lamentablemente no surtió los efectos que se esperaban en materia sanitaria, porque hoy por hoy tenemos una curva de contagios que no para de crecer, y que ahora se ha estabilizado en la ciudad de Buenos Aires, pero empieza a crecer muy fuerte en el interior del país, en particular en Rosario, bueno, en la provincia de Santa Fe, que está con muchísimos casos y en ascenso, y con una curva de contagios peligrosamente en ascenso. Con lo cual tampoco la crisis, la administración sanitaria del gobierno fue, con el diario El Lunes lo digo, obviamente al principio todos estamos de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno, ninguno es experto en esto. Lo cierto es que Argentina tuvo la cuarentena más profunda y prolongada del mundo, yo diría que más drástica, o sea, más generalizada, porque los países, por ejemplo, ahora el Gran Madrid está otra vez entrando en cuarentena, pero bueno, había pasado 2 meses al principio, después de una crisis muy grande sanitaria, porque en Europa, que es la segunda ola de contagio, primero arranca en China, Japón y Singapur, digamos, en Asia. Cuando llega a Europa, la subestimó Europa la crisis, y obviamente países como Italia, Gran Bretaña, España, tuvieron crisis sanitarias importantes, básicamente porque colapsó el sistema sanitario por la velocidad. Entonces tuvieron cuarentenas muy duras de 2 meses, pararon la crisis sanitaria, y empezaron a convivir con la pandemia, una vez que se normalizó el tema de las camas hospitalarias. Obviamente, empezó de alguna forma a dar resultados esa estrategia, el distanciamiento social, se normalizaron algo las actividades, y ahora ahí tienen rebrote, como siempre pasa en la pandemia. El problema es que Argentina tuvo una larga cuarentena, se empezó a flexibilizar, de hecho, en los últimos meses, y ahora empieza un rebrote, sobre todo en el interior, que obliga a ciudades, por ejemplo, como Rosario, a estar otra vez confinadas, después de haber estado en cuarentena cuando tenían 2 o 3 casos por día, digamos. Digamos. Entonces, Argentina tuvo, para decirlo de alguna forma, una cuarentena europea con una economía latinoamericana. Y la consecuencia de eso es, obviamente, una crisis económica fenomenal, que se traduce no solo en el desempleo que ya dije, en la caída del producto de más de 12% este año, el nivel de producción, sino fundamentalmente en un déficit fiscal, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno enorme, todo financiado con la maquinita de imprimir billetes del Banco Central, lo cual genera la presión que estamos viendo sobre los precios y sobre la inflación, sobre el tipo de cambio, de la cual va a ser difícil salir sin un sacudón adicional, digamos, ¿no? Tanto en el frente cambiario como en el frente inflacionario. Y a este panorama económico muy complicado, digamos, de crisis sanitaria, que a su vez agudiza o genera una crisis económica enorme,
se le agrega un tercer condimento, o cuarto, según como lo quieran contar, que es la crisis política, o si ustedes quieren, la crisis de confianza que tiene el gobierno, o que ha generado el gobierno por el rumbo político. Esto tiene dos aspectos. Primero, el rumbo general de la economía, un gobierno que ha dado señales muy confusas en materia de control de las empresas, en materia de regulaciones, en materia impositiva, que está anunciando además una reforma, una contrarreforma tributaria que va a volver a elevar los impuestos, un poco retrocediendo sobre lo que fue la reforma tributaria del año 2017, que bajó impuestos a la inversión. Y en ese clima, digamos, ese es un primer aspecto, el rumbo general de un gobierno que parecía iba a ser un gobierno de centro, racional, y que termina muy, digamos, ligado digamos, mezclado con las ideas del kirchnerismo clásico, digamos, ¿no? Esta idea de que Alberto Fernández iba a ser un dique de contención para las ideas más radicalizadas de Cristina Kirchner se ha ido dibujando en el tiempo, y hoy está claro que el rumbo general del gobierno está básicamente planteado en las mismas líneas que se planteaban en el periodo 2011-2015, por decir el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que además hay toda una agenda institucional de avance sobre la justicia, etcétera, que tiene que ver con los requisitos o las exigencias de la vicepresidenta. De modo tal que este es un primer problema que ha agravado la confianza en el gobierno. Esa confianza en el rumbo económico en general y político en general se vio dinamitada con las últimas medidas que toma el Banco Central, que básicamente obligan a las empresas, a las principales empresas privadas del país a no poder cumplir sus compromisos externos, lo cual de alguna forma rompe el mayor beneficio que tenía reestructurar la deuda, que era no que el gobierno tenga crédito externo, sino que las empresas pudieran tener el crédito externo para hacer inversiones y para financiarse en general. Lo acaba de destruir, y básicamente dando una señal de que está dispuesto a reprimir la economía todo lo que sea necesario con tal de no pagar los costos de una devaluación, lo cual políticamente es entendible, pero desde el punto de vista de la señal económica es muy malo. Y lo segundo, en lo político, es que la idea de un presidente políticamente con un liderazgo discutido o repartido, si ustedes quieren, en el marco de una crisis tan dura como la que se está dando en la Argentina y como la que se anticipa, genera también algunos riesgos en materia de cómo va a funcionar la coalición política que nos gobierna al enfrentar esta situación que es tan difícil. Y ahí los riesgos son básicamente los riesgos de una radicalización política más importante. Así que este es el marco general en el cual hoy nos toca, en mi caso, ejercer la función de oposición, digamos, y cada vez es más difícil hacerlo, porque por un lado tenemos la responsabilidad de impulsar el diálogo, de tratar de ayudar al gobierno para poder salir de esta crisis, pero por otro lado tenemos también el otro mandato, que es resistir y luchar contra los atropellos institucionales que ejerce el kirchnerismo, lo cual nos obliga a tener a veces una posición muy beligerante, que es muy poco constructiva para la sociedad, porque es básicamente una pelea entre políticos, en nuestro caso creo defendiendo nuestros valores, que es básicamente la independencia de la justicia, la independencia obviamente la división de poderes, el funcionamiento de la democracia, etcétera, pero que se aleja mucho de la agenda cotidiana del día a día de la gente. Y en ese dilema estamos como oposición, desde hace bastante tiempo, desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández, tratando de ser un puente, de ser, de tener una posición moderada, de tener una actitud dialoguista, pero obviamente con un gobierno que dinamita todos los puentes. El ejemplo más claro fue la ruptura de relaciones con quien fue el principal, yo diría, aliado estratégico de combate a la pandemia, donde era realmente el epicentro de la pandemia, como fue la Ciudad de Buenos Aires, que es Rodríguez Larreta,
con el cual el presidente prácticamente decide romper, siendo que él era uno de los políticos más abiertos al diálogo y colaborativo con el gobierno nacional. Con lo cual, obviamente, lo que puede hacer la oposición en ese marco nada más es sentarse a esperar a cumplir su rol de opositor en términos de tratar de limitar los avances del gobierno sobre las instituciones y sobre otros poderes del Estado, básicamente, ¿no? Así que este es un poco el cuadro general económico y político. El gobierno se enfrenta ante este panorama y ante la imposibilidad de recrear confianza en la economía, que es lo que uno necesita para transitar estos tiempos tan difíciles, genera más tensiones políticas, agudiza la grieta, las divisiones entre argentinos, porteños versus provincia, ricos versus pobres, campo versus industria, empleados versus empresarios, con una lógica que se rompe por momentos en algunos actos, pero que después cuando vas al fondo, al día a día de las medidas, está presente, que es siempre dividir a la sociedad. Y claro, no pudiendo tener confianza en un escenario que además, yo diría, es muy difícil, aún estando con un gobierno creíble y con un equipo económico de lujo, sería difícil de manejar. O sea, para el mejor gobierno que podamos imaginar en la Argentina, esta situación sería una situación muy complicada. Si a eso le agregamos el desmanejo político y económico que ha hecho el gobierno, y sanitario que ha hecho el gobierno este año, la crisis se va volviendo cada vez más complicada y más aguda y más preocupante. Y este es un poco el escenario. Hoy el gobierno está, y con esto voy cerrando, tratando de estirar algunas definiciones. Como ustedes saben, hay una enorme presión sobre la reserva del Banco Central, que se van achicando, el gobierno tiene cada vez menos municiones para defender el dólar, el precio del dólar. Hoy acaba de anunciar una serie de medidas para intentar que haya más liquidación de exportaciones y o que crezcan las exportaciones para que ingresen más dólares. Ojalá funcionen. El gobierno imagina que esto opere como una liana para llegar hasta la cosecha, donde ingresan los dólares de la cosecha, y con esa liana llegar hasta las elecciones. En general hay muchas dudas de que la liana sea lo suficientemente extensa como para llegar hasta la cosecha del año que viene. Esa es la verdad. En la medida que el gobierno no pueda recuperar la confianza entre la gente, entre los argentinos por empezar, y después por los operadores de mercado también, que son los que mueven también el amperímetro de muchas veces. Así que en este marco hay que como argentino, como ciudadano, como dirigentes, hay que tratar de poder contribuir y de tratar de dar una mano en todo lo que se pueda, cada uno de su lugar, y tratando de aportar ideas desde donde se puede, la oposición, y bueno, de alguna forma rezar de que el gobierno pueda corregir alguna de sus desmanejos, y que por sobre todas las cosas trace un diagnóstico realista. Yo creo que el principal escepticismo hoy de la sociedad y de los operadores, y de los empresarios y los comerciantes y de la gente que sale a comprar el dólar blue a cualquier precio, es básicamente la sensación de que hay un gobierno que no acierta con el diagnóstico y que en cualquier caso no está dispuesto a encarar las medidas que se necesitarían para poder solucionar esta crisis, o salir de esta crisis lo más indemne posible, porque es muy difícil salir sin rasguños. Lo que pasa es que lo que tenemos que tratar es de no salir todos triturados, digamos, ¿no? O despedazados, que este es un poco el riesgo que hay en la economía, sobre todo en los sectores más vulnerables, si el gobierno no logra encaminar la situación. Y no digo que haya mala voluntad del gobierno, digo probablemente que haya algunas dificultades políticas dentro de la coalición, visiones muy diferentes, hay problemas de gestión, que hacen que el gobierno no trace un diagnóstico correcto, y que además muchas de las soluciones que habría que tomar, que son en muchos casos desagradables, pero quizás lo mejor para el largo plazo de la Argentina, son políticamente inaceptables para la coalición
política que hoy gobierna. Así que, desde ese punto de vista, creo que hay que ir preparándose para un escenario difícil, digamos, obviamente eso no hace falta que lo diga, y tratando de, yo creo, de llevar tranquilidad en la medida de lo posible a la gente para tratar de aportar soluciones que sean razonables. Hoy por hoy, digamos, el gobierno tiene todas las herramientas y nuestro rol como oposición es acompañar al gobierno en todo lo que nosotros creamos le da herramientas de gobernabilidad. Por eso, como oposición, hemos votado las leyes que nos pidió el gobierno en materia económica, se las hemos aprobado casi todas. Ahora entra el presupuesto, hemos aprobado las leyes para la renegociación de la deuda. Le hemos dado al gobierno todas las herramientas que solicitó. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Después un poco está en un país tan presidencialista como es la Argentina, evidentemente la decisión final la tiene el Poder Ejecutivo y hasta ahí llegamos como oposición. Así que con esto termino, Alberto también, y si quieren abrimos a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Sí, vamos entonces a abrir la instancia de preguntas. Fabián, yo lo tenía anotado a usted. Fabián, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Adelante, Fabián. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, primero quería agradecerles al señor Blanco y al señor Laspina la experiencia que tuvieron con nosotros de participar. Y aparte... Fabián, está sin cámara, le digo por las dudas. Perfecto. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, adelante, sí. No, quería agradecerle al señor Blanco y al señor Laspina la diferencia que tuvieron con la asociación, y para nosotros es un gusto que estén participando. Una pregunta le quería hacer al diputado Laspina, que en el día de ayer, mejor dicho, el día antes de ayer, el embajador ante la OEA, Raimundi, tuvo palabras en apoyo al gobierno de la dictadura de Maduro, y es una cuestión tan grave de que me parece que nosotros como ciudadanos y como la Cámara de Diputados y el gobierno en general tendría que tomar conocimiento de esa magnitud de lo que está diciendo. Yo creo que la Cámara de Diputados tiene que llamar al orden y que rectifique o ratifique lo que ha dicho el señor Raimundi, y dejar de lado y terminar con esas ambigüedades, que si es dictadura o no dictadura el régimen de Maduro. Para nosotros, o casi la mayoría de la ciudadanía argentina, es una dictadura. Y creo que la Cámara de Diputados tiene que tomar partido de todas esas cosas. Sí, coincido totalmente y entiendo que nuestro bloque iba a hacer una declaración de repudio de las declaraciones de Raimundi, que ciertamente son, digamos, inadmisibles. Ni los kirchneristas más, más duros, bueno, los más duros sí, pero los moderados, digamos, lo han salido, de alguna forma, algunos lo han salido a cruzar, al menos en privado yo he hablado con algunos, y están absolutamente, entienden que están, obviamente, son declaraciones totalmente desafortunadas. Nosotros venimos insistiendo con el tema, hemos hecho muchas conferencias con líderes de la oposición en Venezuela. Hace poco tuvimos el propio Guaidó en una conferencia, una presentación a todos los diputados del Interbloque Cambiemos y a otros miembros de la oposición, en apoyo obviamente a quienes están peleando contra la dictadura de Maduro. Así que coincido con usted totalmente, es inadmisible, es inentendible, es de una hipocresía
intelectual y política enorme, digamos, negar la cantidad de abusos y sobre todo el drama humanitario que hoy implica la situación de Venezuela. Que si en Argentina estamos en una situación dramática, imagínense lo que es en Venezuela, donde el Producto Bruto acá cayó 12%, en Venezuela ha caído 70% la producción y están en el medio de una hiperinflación. Imagínense lo que debe ser el desastre humanitario que está generando esa dictadura. Perfecto, muchas gracias. Juan levantó la mano. Adelante, Juan. Bueno, sí, primero agradecerle a los dos expositores, ¿no? Yo les tengo que decir algo, lo veo a Laspina, un muchacho joven, a Blanco, bueno, un poquito mayor, pero yo soy mayor que ustedes. Así que, y he actuado en política hasta el año 83. Y yo les tengo que decir algo, porque la vez pasada le hice una carta al presidente de la Unión Cívica Radical, no me contestó, de hecho, es normal, pero miren, lo escucho un poco a usted, Laspina, al otro muchacho Blanco, lo escucho al cordobés, que es el que siempre sale en la televisión, y nosotros, y hacer el discurso, y nosotros colaboramos y somos dialoguistas. Basta, muchachos, basta. Ya no se dieron cuenta que esta gente nos quiere pisar. Y están usando, no hablemos más de la pandemia, hablemos de la libertad. La pandemia se cura con el control. Y sí, de hecho que vos ya lo sabés, muchachos, lavado de mano, barbijo y distancia. Y laburemos. Acá hay gente cesante porque los empresarios tuvieron que cerrar su negocio. Y nosotros decimos que somos dialoguistas con el gobierno que nos está aplastando. Yo no te voy a enseñar a vos, muchacho, que sos joven, que sos diputado nacional, tenés ese honor de ser diputado nacional, y hay que aprender a putear. No podemos ser más cómplices de esta gente. El ser dialoguista con esta gente es ser cómplice. Ustedes tienen la gran oportunidad, porque les sirven el plato en la mesa, de salir a gritar a los cuatro vientos que ustedes no están de acuerdo con esto. Lógicamente, hay que hacer propuestas. Ustedes tienen que hacer una propuesta económica. Corran el riesgo, no hagan la propuesta económica como es de Macri. Ya fracasó también, ¿me entienden? Así que yo les digo, no sé si les sirve esto, y se los digo con muy buena voluntad, porque quiero que ustedes, los que están en la oposición, son los únicos que nos pueden salvar. Porque el pueblo podemos hacer una manifestación en la calle, y no hacemos más que eso. Y cuando tengamos que votar, la pobreza nos gana, muchachos. La pobreza, el país, después de la reforma del 94, se elige el país, el presidente de la nación, se elige en la matanza. Y nosotros estamos peleando. A ver, si no eliminamos la pobreza, quedémonos tranquilos, no ganamos una elección, la oposición, quédense tranquilos. Yo lo voté a Macri la anterior y esta nueva vez porque no tenía otro para votar. Pero no estoy en nada de acuerdo con todo lo que hizo, con los intereses, con lo que hizo con los bancos centrales, porque mató a la producción. Yo conozco lo que es la producción, conozco a la gente del campo, los matamos con los intereses. Eso es ir en contra de la producción. Norteamérica crece porque bajan los intereses. Y la última, perdóname, me interrumpí en lo tuyo, pero lo último, si no se gasta menos en el Estado, ¿qué le podemos decir a la gente? Bajar los impuestos es gastar menos. Bueno, si no encontramos esa política, no tenemos salida. Y dejemos de hablar de Venezuela, de Cuba. No tenemos vergüenza nosotros. ¿Qué podemos hablar nosotros de Venezuela? A ver, ¿qué podemos hablar nosotros con lo que nos está pasando en el país? Así que yo te deseo, muchacho, vos sos joven, que tengas mucho éxito, pero decirle a tus correligionarios que hay que salir a la calle a gritar, no que el pueblo. Y el pueblo hoy estamos rebeldes. Decime, ¿quién se queda en su casa hoy? No se queda nadie en su casa. Ustedes hacen videoconferencias cuando tendrían que estar dentro de la Cámara. Espero que vos seas uno de ellos que está dentro de la Cámara. Dejen de regalar terreno, muchachos. Pero bueno, entendémelo, te lo digo de buena fe. Te deseo mucho éxito. Yo agradezco Gracias. y... muchas gracias. A ver, yo coincido en algunas cosas.
en todo probablemente, y yo mismo he salido, digamos, y he confrontado y confronto todos los días con el kirchnerismo, lo tengo en las sesiones, y los tengo en las comisiones, y voy a los medios y batallo, y por eso yo decía que nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre no ser parte del problema, obviamente cumpliendo este doble rol, que es por un lado ponerle límites al gobierno en la medida que podemos, porque la verdad que el 48% lo votó a ellos, entonces ellos tienen prácticamente mayoría en las dos cámaras, y peleando. Y de hecho tenemos un montón de dirigentes que están dando la pelea, yo me incluyo también con mi estilo, obviamente yo en el campo económico, que es donde más me muevo, que hemos venido dando la pelea contra el gobierno, y me parece que, a ver, yo creo que, digamos, yo coincido, o sea, hay una pelea de fondo que es respecto al modelo del país y respecto al respeto a las instituciones, que nosotros en ningún momento estamos claudicando. Obviamente lo hacemos hasta donde podemos, dando la pelea donde podemos, ¿no? La oposición en el Senado, por ejemplo, tiene una minoría total, y obviamente lo pasan por encima, ya eso ya lo sabemos, y la Cámara de Diputados se puede batallar un poquito más. Después está lo discursivo, que obviamente sirve y mucho, pero que no alcanza, digamos, ¿no? Por lo menos este año no alcanza. El año que viene probablemente sí, cuando se definan las elecciones, porque ahí se va a definir si la mayoría, digamos, se la dan al kirchnerismo, se la dan a la oposición el año que viene, el gobierno. Así que, no, estoy de acuerdo con usted en que hay que ponerse firme en todo lo que sea avasallamiento institucional, y como dije antes, lo cortés no quita lo valiente. O sea, me parece que nosotros en los temas del gobierno ha intentado avanzar o intenta avanzar, hemos dado batalla, estamos dando batalla con el tema de los jueces, el tema de la reforma de la justicia, y bueno, después la confrontación política, obviamente, es muy dura, si no, dígaselo a Larreta, que le acaban de sacar un pedazo de los ingresos, del 10% de sus ingresos, y coincido con usted en que hay que ir viendo cómo evoluciona la dinámica, digamos. O sea, es claro que el gobierno tiene un rumbo de radicalización, y es claro que nosotros lo tenemos que impedir. Nosotros lo queremos hacer dentro de las reglas de la democracia, digamos, porque si no uno cae en la paradoja de comerse al caníbal, y es lo que no queremos hacer. Nosotros no queremos tirar 14 toneladas de piedra cuando aprueben la reforma de la justicia, porque no somos eso. Ahora, dentro de la ley todo, obviamente, fuera de la ley nada, porque si no somos la misma barbarie que ellos son. Y esto plantea un dilema. El dilema que usted, digamos, de alguna forma explicita es cierto. O sea, si vos por ahí quedás muy pasivo, con un gobierno que no respeta límites, podés caer en una ingenuidad política. Yo creo que nosotros como oposición no vamos a caer en esa ingenuidad política, no vamos a llegar vamos a ir transitando un camino de ponerle límite al gobierno, y cuando el gobierno trate de cruzar la línea, vamos a estar ahí. Y digo, no, creo que ya nadie se come el amague de que Alberto Fernández es distinto a Cristina. Yo lo escribí en un artículo en Infobae, cuando fue el intento de expropiación de la empresa Vicentín, que empezaba con ese artículo. Se cayó la máscara, digamos, de este policía bueno, policía malo, que hicieron de manera muy efectiva durante la campaña, digamos, y esa idea de Alberto Fernández como la esperanza blanca del peronismo, que creo abrazó un pedazo de la sociedad, también parte del establishment económico, y un pedazo de la dirigencia, sobre todo el peronismo tradicional, eso está totalmente descartado. Con lo cual volvimos al kirchnerismo clásico, y hay que dar la batalla como la dimos hasta el 2015, que le ganamos. Lo que pasa es que ahora ellos volvieron a ganar, primero por los desaciertos económicos de nuestro gobierno, que como usted dijo fueron varios. También hay que reconocer que el gobierno tenía que resolver la crisis que le había dejado Cristina,
que la verdad es que la mayoría de las experiencias de salida del populismo han sido fracasos, no éxitos. Porque es muy difícil salir del populismo económico porque te dejan una bomba neutrónica y vos la tenés que desarmar con mucha precisión. Y para como esa bomba no le había explotado a Cristina, porque nos la dejó con una mecha así de cortita el 10 de diciembre y dijo, tomá, hacete cargo. Y lo paradójico que Macri generó tanta confianza que pudo postergar muchas de esas correcciones que eran imprescindibles, porque digamos, Argentina venía gastando mucho más de lo que recaudaba y venía con un déficit externo, caída de reservas, y había que hacer también correcciones en el nivel de gasto, y hacerlas es muy doloroso. Y la verdad que se decidió hacerlo de manera gradual, y en el medio nos agarró la crisis del año 2018. Y bueno, digo, para explicar el contexto histórico en el que se dan las cosas, ¿no? Y nos depositó otra vez en el populismo. Creo que el fracaso más grande, digamos, del gobierno de Mauricio fue precisamente haber perdido las elecciones más que lo económico. Y obviamente perdió las elecciones con la esperanza de que venía un Alberto Fernández que podía retrocedernos, que podía traer moderación en la política y retroceder a las virtudes de repartir plata que había hecho el kirchnerismo, que nos había dejado fundidos. Y la verdad es que ni trajo moderación a la política, ni tiene plata para repartir, porque el país se terminó de fundir cuando Néstor Kirchner empezó a gastar como si la soja de $600 fuera para siempre, y se gastó todo, y de ahí no pudimos salir más. Sobre el déficit fiscal nos llevó 4 años nosotros, y otra vez ahora tenemos 10 puntos de déficit fiscal. Así que, digamos, ese fue el contexto en el cual se perdió. Yo creo que se le puede volver a ganar, el año que viene, sin violencia, con firmeza, con ideas y con candidatos. Y en eso estamos trabajando, porque digamos, los 4 años de gobierno no fueron gratis, y tenemos que renovar las ideas, tenemos que mostrar a la sociedad que hay otro futuro distinto, que explicarle los dramas que tuvimos en esos 4 años. Yo estoy elaborando un documento precisamente sobre eso, ya lo elaboré en septiembre del año pasado, pero lo estoy reelaborando para que sea más digerible para la discusión interna dentro de nuestro espacio, pero tratar de entender el contexto histórico en el cual se dio eso, porque, insisto, si no es pensar que, digamos, que no hay salida para el país, porque si el modelo A nos llevó a un fracaso y el modelo B también, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que tratar de explicarle a la ciudadanía que esos 4 años fueron un intento de salida del populismo que, como que en la mayoría de los casos, terminó fracasando. Y cuando estamos empezando a salir, ganaron las elecciones ellos, porque otra vez hemos hecho un montón de correcciones dolorosas y todas las cosas que implican ajustar las cuentas cuando te dejan todo desajustado. Y bueno, ganó Alberto en agosto, y de agosto el dólar que estaba a 60 se fue a 140. Es obvio que hay una crisis de confianza y política que terminó a arrasar cualquier esperanza de recuperación. Y en ese proceso político estamos, que es un proceso político muy difícil de salir, porque cuando el populismo empieza, después es cada vez más complicado salir. Y yo creo que el riesgo de cocinarnos en esta olla de a poquito es cada vez más grande, un poco lo que usted decía, ¿no? Cada vez más gente depende del Estado y siente que la única alternativa que tiene para sobrevivir es que el Estado le dé una mano, y siente que el Estado que da la mano es el peronismo. Y bueno, hay que tratar de quebrar eso. Por suerte tenemos un plafón, una base de apoyo popular muy fuerte, ese 40 y pico % que nos votó en las elecciones, a pesar de la crisis económica, es una base muy grande, y tenemos que salir a recuperar un pedazo de la clase media que le fue mal con nosotros, que ahora le va mucho peor, pero que creyó realmente que Alberto Fernández podía llenarle la heladera y que podía frenar los embates de Cristina. Y ninguna de esas dos cosas pasaron, por distintas razones. Y creo que tenemos una gran chance de ganarles y de volver a gobernar sin entrar en la violencia, ¿no? En la violencia política, que es o en la radicalización extrema de nuestro lado, que tampoco le va a hacer bien a la sociedad. Yo creo que en el fondo, al final del día, siempre tenés que dejar un puente, aunque sea finito, abierto, para que un pedazo de esa oposición que hoy está ahí, creo yo, mirando azorada el rumbo que lleva el gobierno, pueda volver al ruedo y construir un país distinto. Bueno, muchas gracias, diputado.
Tengo acá una pregunta para Bueno, Agapito. quería agregar una cosita que mencionó Juan, del cual obviamente coincidimos, como bien dice Luciano, pero esta situación extraordinaria, excepcional, que tiene que ver con el COVID, con esta cuarentena, con esta situación inédita, lo único que ha hecho, por sobre todas las cosas, es poner de manifiesto una cuestión que tiene dos aristas. Por un lado, lo ideológico, y por otro lado, a mi modo de ver, un tema que tiene que ver con la ignorancia por parte de este gobierno. En cuanto a lo ideológico, demuestra el odio, el desprecio que tiene la composición populista por el que hace, por el que trabaja, por el que produce, porque en algún punto parecería que necesitan de mayores pobres para poder perpetuar su gobernabilidad o su gobierno. Pero por otro lado tiene que ver con la ignorancia, porque la mayoría de los que hoy dirigen este país no tienen idea de lo que es un 931, no saben lo que es pagar una quincena. Muchos de ellos, sobre todo la composición joven del Estado populista, del kirchnerismo, son chicos que han iniciado la actividad pública sin haber pasado por ningún estamento privado, es decir, no saben lo que es el empleo que no sea lo público. Entonces, esa composición ideológica, por otro lado, la ignorancia, es lo que nos lleva a este estado de angustia que tienen la mayoría de los empresarios, de los comerciantes, de los productores, que ven, por un lado, que el gobierno no les tiene un centro, y por el otro lado, el desprecio, que por otro lado, cuando alguien se atreve a levantar la mano y a decir algo en función de la defensa de esos sectores, que son los únicos que van a poder generar la estructura necesaria para una posible recuperación del empleo, encima los castigan. Pero hay algo, y entiendo que usted no lo quiso decir, sino que simplemente lo manifestó diciendo, son ustedes los que tienen que estar y nosotros no en la calle. Creo todo lo contrario. Esta situación inédita que se ha producido a partir de la oposición, de la gente que se siente avasallar y que sale a la calle a defender los derechos que tienen que ver con la república, la democracia, la libertad, la propiedad privada. Yo creo que es a eso donde principalmente este gobierno le tiene mayor temor, haber perdido la calle y haber sido ocupada por un espacio absolutamente pacifista. Lo que decía Luciano, es fundamental salir a la calle, es fundamental no tirar una piedra, no tener, salvo gestos totalmente excepcionales que tienen que ver con alguna exasperación de algunos de los manifestantes. En resumidas cuentas, de este sector nadie puede decir que se ejerció violencia. Por el contrario, fueron manifestaciones públicas, fueron manifestaciones absolutamente genuinas y que de alguna manera le dan el posicionamiento necesario que necesita la oposición para en el Congreso, en absoluta minoría, dar las peleas necesarias. Pero hay que seguir en la calle, hay que seguir ocupando ese espacio, porque de eso se trata, ocupar los espacios que otrora ocuparon los delincuentes. Gracias, Agapito. Tengo acá, justo estaba por hacer una pregunta que creo que es para vos. Vos hablaste de cómo el presidente Fernández habló de la meritocracia y en cierta manera dijiste algo así como que estaba dirigido a su propio público. Ahora, en esos días, casualmente, hubo también una referencia del Papa Francisco respecto de la meritocracia. Esto, ¿qué reflexión te merece? Yo creo que hay que entender la meritocracia no solamente con la percepción o con la incorporación de elementos culturales, científicos, técnicos. Me parece que la meritocracia tiene que ver con un posicionamiento ante la vida, tiene que ver con lo que nosotros amamos, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con ese formateo que tenemos aquellas personas que entendemos que el trabajo, que la dedicación, que la incorporación de conocimientos es lo único que nos va a dar un futuro en términos personales. Es decir, creo que la meritocracia tiene que ver con eso de volver a mi hijo el doctor, ¿no? Es decir, bueno, mis padres me decían, no, tenés que estudiar, porque por más que no te dediques a eso, te va a dar herramientas. Y esas herramientas es la que hoy el presidente, cuando habla de meritocracia y la denosta, son esas herramientas las que está de alguna manera destruyendo, está anulando el concepto de la propia superación, aquello que permitió que el hombre haya sobrevivido a los dinosaurios. Si nosotros cuando a una persona le damos
le resolvemos sus cuestiones básicas y elementales, más allá de que tiene que ser una cuestión coyuntural, pero cuando la convertimos en perpetuidad, le estamos anulando su capacidad de reacción, estamos anulando, insisto, la esencia misma del ser humano de poder reinventarse. Todos nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, en mi caso mis padres, venimos de una concepción pobre. Nadie nace rico, y sobre todo nuestros antepasados, sobre todo los inmigrantes, que vinieron acá y le dijeron, bueno, lo único que tenés es que te abrimos la puerta, de acá en más, buscate la vida, arreglátela solo, salieron a la calle. Mi padre arrancó con una rueda de alfilar, vivíamos en una pensión hasta los 10 años. Y como eso es la historia de que fundó este país, la historia de sus abuelos, de sus padres. Eso es lo que el presidente está pauperizando, está denostando, está insultando. Está insultando lo que hizo este país hasta la década del 40, uno de los principales países del mundo. Entonces, creo que no es menor. Y la verdad, me profunda una terrible tristeza cuando el Papa, de alguna manera, soslayadamente, intuitivamente, convalida esas expresiones. La verdad que es, más allá de la bronca de que uno pueda tener en una primera instancia, termina siendo en una gran decepción, ¿no? En una tristeza. Bueno, muchísimas gracias. Más o menos estamos llegando ya ahora al término del tiempo que habíamos convenido, así que les voy a pedir al diputado Laspina y al concejal Blanco si nos quieren dejar una última reflexión. ¿Empiezo yo? No, pero, seguramente va a ser más interesante lo tuyo, que estás en primera línea de trinchera, ¿no? Que estás realmente, lo que hablábamos el otro día, hoy, y sobre todo Luciano, que es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, y hasta el año pasado fue presidente de la misma comisión. Creo que hoy por hoy, en esa comisión y en la de justicia, en donde se están dando las verdaderas batallas de nuestro futuro, así que me gustaría en ese sentido que Luciano pueda cerrar ese concepto. Yo simplemente abonar un poco a esta idea de la participación, de que muchos de ustedes pintan algunas canas, algunos las canas ya se les fueron y tienen la raya un poco ancha, pero por fuera del chascarrillo, la mayoría de ustedes las han vivido todas. Todo lo hemos superado, pero lo superaron con ese concepto cultural que tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, y en ese sentido le pido que hagan un último esfuerzo, un esfuerzo más, que no abandonen. Probablemente muchos podrían irse de este país, pero la mayoría se van a quedar acá, porque es el país que eligieron nuestros padres, nuestros abuelos, es el país que queremos para nuestros hijos, y creo que hay que dar la pelea, y la pelea la tenemos que dar todos, cada uno en su lugar. Fenómeno, gracias. Discúlpeme, diputado, hay algo que no quiero dejar de mencionar. A principios de mes tuvimos un Zoom con el doctor Cavallo, y entre los conceptos que nos dejó, dijo que uno de los pocos economistas que mejor y más clara tenía la situación de Argentina era el diputado Luciano Laspina. No quería olvidarme de decirle eso, pero adelante con su reflexión. Bueno, muchas gracias. Tengo relación con muchísimos colegas, obviamente con Cavallo, con Domingo Cavallo, desde hace muchos años, como con el resto de la profesión, y tengo hacia él, más allá de sus, digamos, de que es una persona que genera muchas pasiones encontradas, no tanto los jóvenes, que ya ni se acuerdan por ahí, ¿no? Me doy cuenta a veces, cuando uno habla con los jóvenes, por supuesto no se acuerdan de la hiperinflación del 89, los saqueos de los supermercados, y de Entel, mucho menos de los primeros años de estabilización que generaron, obviamente, beneficios para Argentina y también algunos problemas desde ya, ¿no? Así que, no, yo quería hacer esta reflexión final, un poco para dar esperanzas hacia el futuro. Primero, hoy tenemos una coalición opositora más unida que nunca.
que obviamente mantiene una conducción bastante horizontal, donde ya no hay una conducción vertical como había cuando estábamos en el gobierno, pero que se mantiene muy unida, con distintos perfiles, digamos, obviamente perfiles más combativos, perfiles más contemplativos, perfiles más dialoguistas y menos dialoguistas, halcones y palomas, como está de moda ahora decir, y eso me parece que es muy importante porque hay un pedazo de la sociedad menos politizada que nosotros, porque quienes están en este Zoom hoy acá, en esta reunión hoy acá, es porque tienen un interés particular por la política y entienden la confrontación política, la necesidad de luchar por las ideas, y hay otro pedazo de la sociedad que quiere soluciones, no quiere peleas, digamos, ¿no? Al cual también hay que hablarle. Y creo que hoy tenemos una gran ventaja, que tenemos una coalición muy unida, muy fuerte políticamente, con una espalda relativamente fuerte en la Cámara de Diputados, somos 116 diputados, y vamos a dar la pelea el año que viene para tener mayoría en la Cámara, ojalá se llegue. No es fácil, tenemos que superar largo los 40 puntos de apoyo popular para poder aspirar a tener una mayoría en la Cámara de Diputados, que sirva como dique de contención al kirchnerismo. Pero me parece que digamos, yo creo que la presidencia de Mauricio Macri, con todas las dificultades que enfrentó, en los 2 últimos años sobre todo, deja 2 cosas. Primero, quebramos la maldición de un gobierno no peronista que termina finalmente su mandato. Y segundo, generamos una alternativa de gobierno que hoy es indiscutible. O sea, hoy hay una oposición unida, que es una alternativa para los argentinos. Antes existían distintas oposiciones que le hacían el caldo gordo al kirchnerismo, o al oficialismo en aquel momento. Hoy eso es más difícil. Por supuesto que el peronismo unido también es difícil de derrotar, por las cosas que aquí se han dicho, por su entramado político y su base de adherente, que es muy sólida también. Y creo que la idea de haber dejado una coalición política opositora tan unida y tan fuerte es, creo yo, una enorme ventaja para la democracia argentina en el futuro, porque lo peor que puede pasar con un populismo es que no haya alternativa opositora o que esté ausente, como le pasó a Venezuela. En Venezuela, las divisiones de la oposición y hasta la deserción de la oposición de las elecciones por razones de fraude, por razones de que el gobierno en algún momento con su clientelismo arrasaba en la época de Hugo Chávez, fue llevando a precisamente un vacío opositor que hizo que el oficialismo se quedara con todos los resortes institucionales de la democracia. Y eso es lo que nosotros creo que vamos a ser sólidos en evitar. Y es una enorme ventaja para que el populismo no se termine derivando en un autoritarismo, y que haya una alternativa de gobierno. Me parece que sobre eso tenemos que trabajar, y creo que todos los perfiles son necesarios. Todos los perfiles son necesarios. El otro día había una charla con Horacio Rodríguez Larreta, que estuvimos con Agapito y otros dirigentes, y él decía exactamente lo mismo. Yo puedo ser el más dialoguista, pero también digamos, todos necesitamos que haya otros que salgan a combatir y a pelear en otros frentes, y todos los perfiles creo que se necesitan ahora, porque hay que hablar a toda la sociedad, y hay que también ofrecer una esperanza de futuro en un país que va a tener que salir en algún momento de la grieta. Obviamente, lo haremos el día que derrotemos al kirchnerismo y podamos sentarnos a dialogar con una oposición distinta. Digamos. Ese es el desafío que tenemos. El desafío es doble: ganarle al kirchnerismo y después crear una alternativa opositora de centro racional, probablemente encarnada en los sectores más razonables del peronismo, que sea una alternativa de gobierno a la nuestra, sin caer otra vez en el populismo. Creo que es una de las grandes lecciones que deja nuestra experiencia de los 4 años. La responsabilidad para salir del populismo requiere no solo derrotarlo en las elecciones, sino después construir una alternativa opositora a nosotros mismos, lo cual es electoralmente riesgoso, pero políticamente crucial.
porque si no, cuando a vos te da mal, porque te cayeron los precios de la soja, porque se te cerraron los mercados financieros, porque tenés que tomar medidas que a la gente no le conviene, la única alternativa que encuentra la gente es volver al populismo, volver a la ficción, a lo que nos generó todos los dramas de la Argentina. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. O sea que es un desafío doble, es re complejo hacerlo, súper complejo, pero es necesario, digamos, y este es el desafío enorme que tenemos. Yo veo que hay un enorme sector del peronismo más tradicional, que sin querer defenderlo ni halagarlo, hoy se siente sumamente incómodo en la coalición oficialista porque es una pesadilla para ellos haber retornado al kirchnerismo del cual ellos quisieron salir en el 2015. Y de hecho pelearon por tener una alternativa, por ser una alternativa al kirchnerismo y derrotar al macrismo, hasta último momento con lo que sería el peronismo federal, que tenía Lavagna, Massa, Urtubey, el propio Miguel Ángel Pichetto, que ahora es parte de nuestra coalición de gobierno, intentó construir una alternativa opositora distinta al kirchnerismo para no volver al kirchnerismo. En el fracaso, eso se dinamitó y las esquilas cayeron una de cada lado, digamos, ¿no? Pero esos dirigentes, los que cayeron del lado equivocado, a mi juicio, el kirchnerismo, hoy están sumamente incómodos porque han vuelto a la misma pesadilla de la cual quisieron salir. Ahí incluyo a la Liga de Gobernadores, sin dar nombres, a la Liga de Gobernadores, al sindicalismo, a buena parte del establishment económico, que creyó que Alberto era mejor que Juntos por el Cambio, digámoslo así, y que ahora están defraudados. Entonces, ¿qué creo yo? Creo yo que a esa oposición, primero tenemos que derrotar al kirchnerismo, no podemos ser, en eso tenemos que ser inclaudicables, tenemos que derrotar al kirchnerismo, pero que una vez que lo derrotemos tenemos la obligación de empezar un diálogo con esos sectores para que ellos eventualmente sean una alternativa a nuestro gobierno que no sea antisistémica, digamos, ¿no? Y que mantenga a la Argentina en un rumbo que no nos vuelva al desastre en el cual nos dejó el kirchnerismo. Este es el gran desafío. Y creo que esas condiciones están dadas para poder hacerlo, digamos, ¿no? Por empezar, la unión y la solidez de la oposición. Veremos. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado. No me queda más nada por decir, simplemente este agradecimiento y un saludo a todos. Y los esperamos a toda la gente en el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Un gran abrazo. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, Alberto, Fabián. Adiós, hasta la próxima. Chao, chao. Mucho Chao, gusto. Luciano, nos vemos. Chao, chao.